aquí en mi casa. Listo, Alejandro, no hay problema. Buenas noches para todos, bienvenidos al curso. ¿Cómo se encuentran? Excelente, buenas noches para todos, excelente. Yo, Camilo, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Excelente, profe, excelente. ¿Y ustedes cómo van? Bien, también, gracias a Dios, trabajando fuerte. Estas épocas son muy duras para los contadores, pero aquí vamos. Pues verdad, ¿y qué me le gusta el clima? Sí, ¿Qué no, agua es la que está cayendo esa tronamita tan impresionante? tampoco colabora mucho que digamos, pero bueno, se les valora la puntualidad para el inicio de la clase de la tutoría. Sin más preámbulos, entonces voy a empezar con el llamado a lista y nuestro espacio de actualidad. Esto que nos brinda mucho hoy porque ya estamos llegando al final. Camilo Candamil está. Julián Andrés Carrasquilla ya llegó. Profe, buenas noches, sí señor. Hola Julián, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me alegra mucho verte. Alejandro Clavijo ya llegó. Samir Cocoma. Buenas noches, profe. Hola Samir, bienvenido. Juan David Jaramillo ya llegó, fue el primero. Pablo Jauregui. Hola, profe. Pablo, ¿cómo vas? No he podido sacar a mi abuelo de la casa por el tema de la vacunación y que hasta que no lo vacunen no quieren salir. Pero apenas pueda paso por tu oficina. Bueno. Bueno, profe. Camila Parra no asiste hoy. Sandra Ramírez. Hola, profe, buenas noches. Hola, Sandra, bienvenida. Jorge Williams llega tarde. Y Jenny Marcela. ¿Jenny ya llegó? Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Grupo en pleno. Listo. Todo oídos. Empezamos con nuestro espacio de actualidad de cada clase. ¿Qué noticias traen para compartirnos en el desarrollo de esta semana? Quien quiera empezar, adelante. ¿Nadie? ¿No leyeron? Profe, yo. Dale, adelante, Jenny. Profe, yo vi una noticia donde explicaban que vehículos Tesla ya se pueden comprar vehículos Tesla por medio de Bitcoin. La empresa más o menos calcula que en un año el 5% de las ventas de la compañía se hagan con la criptomoneda. Y es increíble, pues a mí me pareció muy curiosa la noticia porque no más con ellos haber dicho que eso se podía hacer, ya la moneda ganó valor y pues ya se quiere ampliar pues para compras en todo el mundo. Lo que esperan es que para final del año esté disponible pues a nivel mundial. Y esto, lo que le estaba diciendo, profe, de que amplió como el valor de la moneda, es que impuso el valor de la moneda digital por encima de los $56,000. Más o menos un carro, pues, o lo que tienen estimado, es que valga un carro entre 0.7 y 2.2 Bitcoin. Y eso es todo, profe, pues no hay muchas noticias porque pues como que apenas lo acabaron de anunciar, están esperando pues que abran como el catálogo, que digan cómo serían los pagos, están ampliando plataforma y obviamente pues el tema de la seguridad para la compra y se están esperando más noticias del tema, pero me pareció pues interesante que esta moneda haya ganado tanta fuerza como para que una empresa como esa la tenga en cuenta para sus compras. Claro que sí, súper importante lo que tú dices. Ahorita, más adelante, cuando empecemos el tema del riesgo, vamos a hablar un poquito del Bitcoin, vamos a ver más en detalle qué es esta criptomoneda, cómo funciona, quién la regula, si es que está regulada, etcétera. Pero también es muy importante lo que tú estás diciendo porque Tesla está tomando mucha fuerza y obviamente al estarse valorando la acción y al hacer un anuncio de que pueden hacerse compras en Bitcoin, recordemos que el Bitcoin funciona, a pesar de ser una moneda digital, funciona como dinero en efectivo común y corriente, y a pesar de hacerse compras, después de hacer compras en esta moneda, entonces eso dispara las acciones de Tesla y al mismo tiempo sube el valor de la criptomoneda. Interesante tu noticia, Camila, muchísimas gracias. Perdón, Jenny. Con gusto. ¿Quién más nos comparte su noticia?
Profe, yo, Adelante. pues, por ahí estuve viendo sobre el Banco de la República que está manteniendo como la tasa del interés en el 1,75%. Bueno, pues la decisión que toman como de mantener estable esta tasa de interés, eso es la fundamental como en gran medida a la confianza que pues el Congreso aprueba en un programa de ajuste fiscal adecuado como para ellos lograr un retorno sostenible de las finanzas públicas y del crecimiento económico. Ellos, pues el sistema financiero continúa presentando condiciones pues favorables y estables de solvencia y liquidez. Ellos dicen que, pues, que la cartera de crédito y las tasas de interés siguen respondiendo a los estímulos de la política monetaria. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces recordemos microeconomía, ¿sí? Recordemos ley de oferta y demanda. Cuando tenemos mucho dinero en circulación, ¿qué pasa? Díganme ustedes. Baja el valor, profe. No. Alejandro, ¿qué pasa cuando hay mucho dinero en circulación? Hay mucha, se acelera la inflación. Hay oferta, pues digamos, tienen para Exacto. ofertar, ¿no? Bien, Camilo, se incrementa la inflación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucho dinero en circulación y por ley de oferta y demanda, pues si hay mucha gente dispuesta a comprar y hay mucho dinero con que comprar, los precios suben. Caso contrario a cuando hay poco dinero en circulación, que como no hay dinero en circulación, la gente no está dispuesta a comprar y los precios bajan para poder vender. ¿A qué tiene que ver esto con la tasa del Banco de la República? Pues es muy sencillo. Por mandato constitucional es deber del Banco de la República regular la inflación en Colombia, ¿sí? ¿Cómo lo está haciendo? Manteniendo todas esas tasas de interés bajas. Recordemos que el Banco de la República es el banco de bancos, es decir, es el que le presta a los bancos. Entonces, si mantiene tasa de interés baja y le presta a un banco una tasa de interés baja, ese banco puede prestarle a las personas a una tasa de interés también baja y así aumentar el dinero en circulación. ¿Por qué? Porque la inflación y por ende el crecimiento económico del país fue muy bajito para 2020 respecto al 2019. Solamente crecimos en un 1,61%. Fue la inflación con la que se cerró. Obviamente, pues esto a causa de la pandemia. Entonces, ¿qué busca con esto el Banco de la República? Mantener tasas bajitas para que haya dinero en circulación y se pueda aumentar un poquito la inflación. Listo, Juan David, muchísimas gracias por compartirnos tu noticia. Listo, profe. ¿Quién más? Profe, yo quiero compartir una noticia que leí en El Espectador. Habla sobre... Listo, Samir, habla tú y después Camilo. Listo, profe, gracias. Habla sobre el temor que hay de los proveedores de contratar y de adquirir nuevos clientes, nuevos proveedores, por el temor a todo lo que va ligado con el lavado de activos y financiación del terrorismo. En un caso puntual, yo trabajé varios años en unos casinos y los casinos a nivel mundial están muy regulados con lo que es el CIPLAB o el SARLAB. Ahora, pues los casinos a nivel mundial habían estado muy propensos al tema del lavado de activos y financiación de armas de proliferación de destrucción masiva o cualquier otro tipo de financiación que pueda generar, digamos, lo que terrorismo a nivel mundial. Pero ahora, del año pasado salió una nueva resolución donde ahora ya no solamente son este tipo de entidades como los bancos, los casinos, que están tan ligados a este tema, sino a las empresas en particular. Entonces ahora ya los gobiernos mundiales quieren blindar todo este tema, también vinculando a las empresas, digamos, lo que medianas. En este caso, están vinculando a las empresas que tengan ingresos en todo un año de 40.000 salarios mínimos, que eso es aproximadamente unos 38.000, 39.000 millones de pesos. Entonces, digamos que casi que todas las empresas grandes del país van a estar controladas contra el SAGIRLAB, ahora ya se llama el SAGIRLAB, y esto hace que las empresas tengan mucho miedo a la hora de contratar con proveedores, porque pues a esos proveedores hay que hacerles unos reportes de operaciones sospechosas, unas actividades que genera un poco de traumatismo a la hora de contratarlo, pero que deben generar para evitar que sean permeados con este tipo de lavado de activos o financiación al terrorismo, porque las empresas se pueden ver expuestas
a cierres, a demandas, a multas gigantescas por este hecho. Entonces, hoy en día la noticia habla pues que los empresarios están muy temerosos por este tema y que deben empezar a implementar ese plan a partir de este año, y eso es muy complejo implementarlo, pero ya digamos que ya está reglamentado y ahora todas las empresas prácticamente están vinculadas a este sistema. Perfecto, Sammy, muchísimas gracias. Claro, recordemos que existe el SARLAF, que es el que vigila el lavado de activos en Colombia. No sé cómo jueguen los casinos, la verdad, porque pues para mí los casinos siempre han sido un lavadero brutal, pero pues más allá de eso, ahorita para contratar con un proveedor también va a haber que hacer este proceso de verificación. Listo, Sammy, muchas gracias. Camilo, ¿le ibas a complementar algo en esa noticia? No, profe, ya. Listo, Sammy. Camilo, ¿tú le ibas a complementar algo? No, profe, no iba a complementar algo, iba a hacer como un aporte de algo, o sea, que nosotros ya lo tenemos como tan, o sea, como tan trillado, por decirlo así, lo de hacer las cosas virtualmente. Como ya nos estamos todos adaptando a la vida virtual, lo que es el estudio, y también las transacciones bancarias, que es increíble cómo se está bajando el número de filas en los bancos para pagar los servicios, y como decía acá, el pago del SOAT. Me estaba leyendo la noticia diciendo que en este año 2020, en el pasado 2020 superó en el 150% en el recaudo virtual, ¿sí? De la diferencia de cómo fue evolucionando tanto las transacciones, que como antes eran filas por medio de intermediarios, ya es directamente con la empresa aseguradora. Y lo mismo pasó con Colpensiones, que como subieron el 180% de usuarios, o sea, se triplicaron los usuarios por medio de la virtualidad, que eso ha sido como un plus, por decirlo así. Claro, y esto pues obviamente por las nuevas tendencias de que ahorita todo se está haciendo virtual, esto nos obligó a la pandemia a hacerlo, pero pues obviamente ha traído sus ventajas. Ya ustedes, como lo pueden ver, están recibiendo las clases a través de internet. Hablando de la virtualidad, bueno, he leído bastantes cositas. Entre una de ellas es que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, aseguró que para el 2030 ya se podría hacer el tema de la teletransportación. Pero bueno, no la teletransportación como nos lo imaginamos, que es como ir de un lugar a otro, sino viajar, no sé si, o sea, él lo explica como si fuera un holograma, pero que se pueda sentir exacto, que se pueda sentir como el lugar en el que está, como para interconectar más a las personas del mundo. Exactamente, es bacano lo que dice el compañero acá, porque también leí algo similar, que ya actualmente, o sea, me parece que son como 2 o 3 empresas chinas que están haciendo ese nuevo, eso es como vender un paquete, ¿sí? Usted le dan sus gafas y entonces usted es como camina, o sea, usted sentado en una silla como en un cuarto, entonces usted camina y usted conoce Egipto, puede conocer la muralla china, y no es que usted pero usted con las gafas que se pone es como si estuviera allá, y eso es como una venta de paquete. Usted puede entrar al hotel, al cuarto, y es como si fuera estar usted en ese momento. Sí, ahí en ese concepto ya no estamos hablando de conceptos como en realidad virtual, sino sería como realidad aumentada, más o menos. Y hablando del tema de las empresas chinas, yo hace como 3-4 semanas les hablé sobre que Estados Unidos le estaba imponiendo la misma multa que le impuso a Huawei, que pues de cierta manera lo sacó del mercado porque no podía utilizar las aplicaciones de Estados Unidos, como lo son Google, que pues hoy en día, por lo menos en Latinoamérica, Google está muy posicionado, tanto así que googlear se convirtió en un verbo que está incluido en la RAE, que significa buscar algo en Google precisamente. Entonces, al hacer esto, pues Estados Unidos sacó a Huawei del mercado, pues no pudieron utilizar pues el sistema operativo Android, que pues esto lo solucionaron creando otro sistema operativo ellos mismos. Pero sin embargo, nosotros que ya estábamos acostumbrados a muchas aplicaciones, como por lo menos Meet, desde un Huawei último modelo, última generación, que no puedes entrar a una reunión virtual de Meet, porque Meet es una aplicación de Estados Unidos de Google. Entonces eso imposibilita mucho a los usuarios de Huawei a que puedan desenvolverse, digamos, como en este tipo de tareas, o más que nada en este mercado pues americano y europeo.
Entonces, como les estaba diciendo la vez pasada en la noticia anterior, le habían puesto unos strikes a la empresa de Xiaomi, que pues estaba poniendo mucha fuerza, muchas ventas. Pero el juez ya dictó el fallo la semana pasada y dictó a favor de Xiaomi, de que no se les colocaran pues en este listado negro, ¿cómo es que se llama esa lista, profe? Se me olvidó. No, yo no la conozco, no sé cómo se llama, Alejandro. Es un listado que coloca a Estados Unidos, que es como la lista negra de que lo cierra prácticamente comercialmente para el resto del mundo. Una lista de restricciones, eso es real. Porque es increíble esa fuerza que está haciendo Xiaomi, que ya en la actualidad sus Xiaomi están saliendo buenísimos y de muy buena calidad y traen muchísimas cosas. Sobre todo que sí, bueno, yo compiten con precio. Pero bueno, entonces lo que les estaba diciendo, el juez dictó a favor de Xiaomi de que pues Xiaomi estaba haciendo las cosas bien. Pero de cierta manera también fue un golpe fuerte porque mientras el juez dictaba el fallo, lo que hizo Estados Unidos fue decirle a todos los inversores de Estados Unidos de que recogieran su plática de ahí porque pues iban a perderlos, los están como intentando inhabilitar del mercado también. Ok, muchísimas gracias, Alejandro, por haber complementado la noticia de tu clase anterior. Y pues claro, obviamente ya sabemos que esto pasó con Huawei y Huawei ha perdido muchísimo mercado, muchísimo, por el temor que tienen las personas pues a lo nuevo, sí, a lo desconocido por así decirlo, a usar un sistema operativo nuevo si ya estamos acostumbrados al Android o así sucesivamente. Yo por ejemplo nunca en mi vida he tenido un iPhone y pues la verdad no me veo motivado solamente pues como por la resistencia al cambio. De pronto tenga más ventajas o algo, pero la resistencia al cambio es tan grande que no he querido experimentarlo. Fíjate que me parecen, pues, por otra parte, me parecen demasiado costosos y todo lo demás, pero bueno, más allá de eso, a muchas personas les está pasando esto con Huawei y están perdiendo mucho mercado. Afortunadamente, pues, no pasó lo mismo con Xiaomi, ahorita está, como les decía Camilo, pegándose una crecida súper acelerada porque están con mucha parte del mercado. Creo que ya están de líderes, había leído, ya están de líderes, seguidos de Samsung. Sin embargo, pues hay que recordar que en su momento también fue Huawei el líder, de ahí que vamos a hacer una lectura importante referente a mercadotecnia para la clase, ya les diré cuál vamos a hacer. Entonces, bueno, también es muy interesante conocer cómo se mueve la economía internacional, sobre todo cuando vayamos a hablar de mercado de valores. Alejandro, muchas gracias por compartir tu noticia. Y algo que pues no sé si alguien ya habló o vaya a hablar sobre el tema de la reforma tributaria que se viene acá en Colombia. Sí, esa sí la hablamos mucho y la hemos hablado demasiado y estamos muy a la expectativa de que vaya a pasar. ¿Qué has leído tú? Profe, pues es como la semana pasada tuve que irme tempranita, no pude estar en toda la clase. Pero no, que pues prácticamente la están pintando con un tinte social de que esta reforma o esta recaudación de estos impuestos van destinados para el ingreso solidario, para aumentar, digamos, el apoyo a las empresas, pero pues ya se vio anteriormente que estas dos estrategias como que no funcionaron mucho en el 2020 y que se repitan ahorita más pintándolas con un tema social, no sé, pues en mi concepto no me parece. Se va a aumentar pues el tema del IVA, no el IVA como tal, pero sí como los productos en la canasta familiar pasa de un 53% a un 60%, donde entran pues el tema de los azúcares, los embutidos, entre otros. También le imponen un impuestos al tema de las pensiones y aparte de eso también le ponen como tributos, por así decirlo, al uso del plástico. Y el plástico es algo que yo creo que todas las empresas utilizan. Entonces, con eso piensa recaudar alrededor de entre 15 a 25 billones de pesos. Claro, y lo que tú dices, le meten un tinte social, sí, graban las azúcares porque supuestamente son nocivas, graban los plásticos porque supuestamente contaminan, etcétera, pero pues esto básicamente tiene mucho de fondo, no solamente también en cuanto a lo del IVA, sino también en que piensan grabar a las personas naturales que ganan 2 millones de pesos, ya las piensan grabar también con el impuesto de renta. Pues esto lo hablamos mucho en la clase pasada, creo que fue, no me acuerdo si fue Yaño o fue Sandra que trajeron esta noticia. Y bueno, ahí estamos a la expectativa para que la estudiemos muy juiciosos. ¿Quién más? ¿Qué otras noticias hay por ahí en el tintero?
Sandra, no nos trajiste nada. Ay, profe, es que a mí me encanta leer y yo tengo otra súper interesante que también me gusta. Bueno. Sí, Alejandro, pues si nadie más trajo, adelante. Es que en Brasil el Instituto del Consumidor demandó a Apple por el tema de que ellos también estaban pintando en temas con un tinte social, el que ya no fueran los cargadores dentro de sus dispositivos. Entonces, lo que hizo fue no me acuerdo cómo se llama, bueno, llamámoslo el Ministerio de Defensa del Consumidor, bueno, sí, lo de Defensa del Consumidor, le dijo que básicamente no se estaban disminuyendo el uso de los cargadores que vienen en los dispositivos porque los usuarios igualmente los estaban comprando de nuevo. Con estadísticas les demostró esto. Aparte de eso, les digo que por no traer un cargador, porque no lo habían descontado de sus dispositivos. Entonces, digamos que les sacó una lista larga de por qué el cargador, en vez de beneficiar el tema del medio ambiente, sencillamente lo estaban cinturando y estaban afectando al consumidor. Y les recordaron en la demanda de que en Brasil el tema del defensor al consumidor tiene unas estrictas reglas en su país. Entonces, con eso, hasta el momento, pues Apple no se ha pronunciado o no ha respondido a la demanda, pero pues es un tema interesante que pues un país presionará a una empresa. O pues miremos a ver cómo se desarrolla eso también. Bueno, interesante esto, no lo sabía, ni siquiera no sabía que ya estaban vendiendo los celulares sin cargadores. Cosa tan ridícula, ¿no? Antes uno compraba un celular y se lo vendían con todo. No lo venden sin cargador, lo venden auriculares, mejor dicho, usted le venden el celular de arepa con tapa, porque cuento que increíble como... Y claro que también todo es negocio. Dicen que es que por ahorrar, pero eso es mero negocio. Sí, claro, ¿no? Y eso es indiscutible, eso es por negocio. Pero pues es muy triste, como lo decía yo ahorita, ya celulares sin cargador. Antes uno compraba el celular y le venía con el cargador, le venía con el manos libres, le venía con todo, y pues ahorita, y todo lo disfrazan con tinte ambiental, todo lo disfrazan con que es por cuidar el medio ambiente, pero pues esto no es cierto, esto es una falacia porque es que en definitiva todos, de una u otra forma, pues... Cuando salió esta noticia el año pasado de que ya los iPhones venían sin cargador, justamente le discutí con un profesor de la universidad en la cual él me respondió de que el estudio del mercado de iPhone estaba acertado. Si ustedes se ponen a pensar, la segmentación de público de Apple son públicos, digamos, muy fieles, en la cual cuando compran, digamos, el iPhone 12, que es el que acaba de salir, tenían el anterior, que era el iPhone 11. Entonces, ¿qué hace Apple al darse cuenta de esto? De que ellos ya tienen sus cargadores. Entonces, lo que hacen es quitarlos de sus cajas o, bueno, de sus ventas, porque saben que el público de ellos es un público que es muy fiel a su marca y que por eso siempre van a tener como sus cargadores a la mano. Pero, pues, yo también pienso, un cargador, pues, por lo menos a mí no me dura más de 2 meses. Entonces, cada nada tengo que estar comprando cargador. No, es que los cargadores no duran, eso es cierto. Y las especificaciones de los teléfonos son diferentes. Es decir, cada vez la batería es diferente o el tiempo de carga. Bueno, yo no sé nada de eso porque no soy electrónico, pero sí sé que tienen especificaciones diferentes. Por un lado, y por el otro, pues si ni siquiera lo descontaron, entonces básicamente lo que están buscando es aumentar la rentabilidad. Ellos y ya, y los demás de malas, compren cargador, sí. Pues no sé, pienso yo que son estrategias muy, muy charras, pero pues ahora a los que les gusten es algo muy respetable. Listo, muchísimas gracias. Pablo, ¿trajiste tu noticia o tienes problemas de conexión? Pablo, ¿andas por ahí? ¿La compartes o la dejamos pendiente? Listo, Pablo, entonces la dejamos pendiente para la otra clase. Y Jorge William, Sandra, tú ya volviste, ¿estás por ahí? Camilo, ¿qué pasó con Sandra? Hola, profe, qué pena, es que mi internet es muy malo. Ah, ok. ¿Nos vas a compartir alguna noticia? Hola. Hola. Sandra, ¿te escuchamos? Profe, qué pena, es que está cayendo un aguacero en
por donde yo vivo, por Allá Rico. Una cosa impresionante. Yo también veo en Dos Quebradas, pero ahí sí está impresionante. Vuelve. No, yo vivo en Cuba y aquí también está lloviendo, no se preocupen que eso es generalizado. Lo que acá otra vez se van a desbordar esas quebradas. No, y como les digo, aquí también está re pesado el clima. Está tronando súper fuerte, no está lloviendo duro, sí está lloviendo, pero es más que todo una tormenta eléctrica legal. Pero bueno, esperemos que podamos llegar al fin de la clase, es la idea de hoy. William, ¿tú trajiste alguna noticia para compartirnos? Sí, señor, yo traje la noticia. Adelante. Bueno, profe, a ver. Ay, ¿dónde es que la tengo? Ya la revista. Bueno, profe, sí, quería hablar sobre el impacto que está causando este buque, el carguero que está atravesando el canal de Suez. No sé si después hablaron de eso, porque lo acaba de ingresar. No hemos hablado de eso y yo no sabía que había un buque ahí atravesado. Sí, profe, resulta que es que el canal de Suez es un paso obligado para los buques cargueros que van desde la parte sur de Europa hacia el norte. Es un canal que existe en Egipto, ¿sí? Es un canal que, o sea... comunica el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Correcto, sí. Ese canal le ahorra diariamente, o sea, el buque que no quiera pasar por ahí le toca recorrer 21.000 kilómetros de más. Y el flete vale 380.000 euros de más, entonces es un paso obligado. ¿Qué sucede con este buque, profe? Y muchachos, que es que está atravesado y es un buque demasiado grande. El canal, pues según cuentas, no está muy profundo y los problemas que tienen, o sea, no pueden pasar buques, ese buque está atravesado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que por ese canal pasa el 12% mundial del tráfico de cargueros. O sea, el 12% de los cargueros del mundo pasan por ahí y el 7% del petróleo del mundo. Entonces, eso está diciendo que está dando pérdidas por más de 8.100 millones de euros diarios. Entonces, usted imagina el descalabre financiero que hay en tantas empresas que dan por sentado que yo en tantos días le tengo la mercancía en su puerta y nunca se cuenta con este tipo de eventualidades, que es lo que se llama como el alto riesgo, ¿no? Sí, claro. Muy interesante, no sabía esto. Entonces es como si se nos quedara un buque en el canal de Panamá, supongo yo, ¿sí? Y no dejara el paso de más barcos. Pues Colombia no se vería tan afectado porque Colombia tiene puertos en los dos mares, pero sin embargo sí se vería afectado. Pero países como, qué sé yo, como Chile, por ejemplo, o como Ecuador, que tienen costo solamente en el Océano Pacífico y la mercancía viene del Océano Atlántico, pues tendrían que dar tremenda vuelta. En este caso pasa lo mismo con el canal de Suez, que es por donde pasa la mercancía que viene del Mediterráneo, pues tendrían que darle toda la vuelta a África prácticamente. Muy interesante esta noticia, no la conocía, no la había leído, pero muy interesante. Sí, profe, pues igual, o sea, el problema, yo creo que, o sea, Colombia y los países del occidente, pues, o sea, como el mayor mercado es de pronto hacia China y hacia Estados Unidos, pues, no tienen tanto ese dilema, ¿sí? Pero por allá que sí es el único paso obligado, entonces, o sea, ya de pronto un buque de Colombia, de Perú, Ecuador, Argentina, Chile, que vaya hacia Europa, sí le toca dar toda esa vuelta, ¿sí? Pero es el caso de que vayan hacia Europa, entonces, y el, pues, de los mayores clientes comerciales que tiene Colombia es Estados Unidos y China y Japón, todos esos lados, ¿no? Entonces nos quedan por este mismo lado. Pero allá sí es muy complicado porque es el único paso que hay. Y el buque está atravesado, no lo han podido mover. Y usted se imagina, pues, cómo está eso. Claro que sí, sí me lo imagino. Bueno, le voy a hacer este seguimiento a esta noticia porque me pareció demasiado interesante. Muchas gracias, Jorge William. Correcto, bueno, señor. Bueno, jóvenes, teníamos tareas, ¿sí? Teníamos una investigación. ¿Qué es el riesgo financiero? Entonces, por favor, hagan sus aportes, construyamos conceptos. ¿Qué es para ustedes o qué investigaron sobre el riesgo financiero? Profe, yo, Julián Carrasquilla. Julián, adelante. Bueno, yo tomé, digamos, unos apuntes de que se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización. Digamos que existen varios tipos de riesgos financieros. ¿Cuáles son? Digamos que mercados que van asociados a la fluctuación de los mercados de divisas.
También está el riesgo de cambio, que son consecuencias de la volatilidad de unos tipos de interés. También está el riesgo de mercado, que se refiere específicamente a la volatilidad de los mercados de instrumentos financieros, tales como acciones, deudas, derivados y etcétera. También aparece pues el riesgo de crédito, que son consecuencias de la posibilidad que una de las partes de un contrato financiero no asuman una obligación. Riesgos de la liquidez o de la financiación. Se refiere al hecho de que una de las partes de un contrato financiero no puedan obtener la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones a pesar de dice que a pesar de que no pueden vender con la suficiente rapidez y al precio adecuado y la volatilidad asertiva. Ese es un aporte, profe, pues, y la investigación, pues, por ahí es un sondeo y es una revisión, pues, al tema. Perfecto, Julián, muchas gracias. ¿Quién más complementa? Profe, yo tengo una descripción y es que dice que es la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión debido a los cambios producidos en el que se opera, y en ellos ahí pues investigué 4 riesgos principales, que son el riesgo de crédito, de liquidez, de mercado y operacional. Un segundo. Entonces miren que Samir nos da una definición súper corta, ¿sí? Súper breve, pero súper concreta. Nos dice que es la incertidumbre que hay en un medio financiero precisamente por estar dentro de ese medio. ¿Ok? Es la incertidumbre que yo voy a tener del retorno de mi inversión. Y siempre se asumen riesgos. Entonces, básicamente, yo cada vez que voy a hacer una inversión, voy a tener que asumir un riesgo. Algunos serán más altos, otros serán más bajos. Por ahí hay algo que se llama que hay una tasa libre de riesgo, bueno, etcétera. Pero pues obviamente esto tampoco existe porque cada inversión que se haga va a tener asociado un riesgo, ¿sí? Como cada inversión que yo haga va a tener asociado un riesgo, ahí mismo tengo que jugar con la rentabilidad. Por un principio financiero que vimos la primera clase y que lo dijo Alejandro, y es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad espero yo dentro de mi negocio. Listo, Samir, entonces háblanos de los que tú encontraste. Bueno, entonces habían 4 riesgos: el de crédito, el de liquidez, el de mercado y operacional. El de crédito se refiere cuando, pues el compañero lo dijo claro ahora, cuando una de las partes no puede asumir los valores que se deben cancelar. En el de liquidez habla de la liquidez en efectivo, del flujo de caja que tienen las empresas para pagar, digamos, lo que sus obligaciones a corto plazo. Entonces hay un riesgo que se puede incurrir ahí. El riesgo de mercado, que están expuestos todas las empresas en cuanto cuando, por ejemplo, una empresa importa mercancía en dólares y debe recibir sus valores en pesos. Entonces la divisa también afecta el tema del mercado. Y el riesgo operacional, pues es más que todo como el tema interno en cuanto al tema de personal, procesos mal hechos que lleven a la empresa a generar pérdidas a futuro. Ok, perfecto. Entonces vemos que también... ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Quién habló? No tengo audio. Pablo, lo escuchamos. ¿Aló? Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Profe. No, es que estoy peleando aquí con él. Bienvenido, Pablo. Listo. Profe, no. Ahí como para complementar lo que está diciendo mi compañero, que el riesgo operacional, pues de pronto no hay que minimizarlo tanto porque es uno de los riesgos más grandes. No sé si de pronto, pues quiero contar una experiencia que pasó precisamente en Bancolombia. Una vez que se abrió, pues Bancolombia abre muchas cuentas cuando son de beneficencia y ustedes se dan cuenta que si hay que recoger dinero, pues Bancolombia presta al banco, presta la cuenta, presta todo lo operacional, ¿cierto? Entonces una vez esas cuentas las crean de pronto compañeros aprendiz SENA, en ese caso pues voy a contarle, no me acuerdo si fue la de la isla, se abrió la cuenta para que las personas donaran lo que quisieran y resulta que nuestro compañero cuando abrió la cuenta no quitó el iconito, pues hay un chulito que lo puntea donde dice que cobra comisión nacional y este muchacho no desactivó eso, lo dejó. Entonces, ¿qué pasa? La gente cuando estaba consignando y le dábamos el soporte a la consignación, salía comisión nacional 12.500, no me acuerdo en ese momento cuánto era,
Entonces la reputacional ahí y la operacional, o sea, realmente bajaron inclusive hasta las acciones en ese momento, cuando el banco, inclusive o sea, la gente pensó que Bancolombia estaba ganando plata, inclusive con cuentas de ineficiencia, o sea que el riesgo operacional puede ser tan grande como el mercado, como el de cambiario, como el de interés, o sea, como todos los riesgos. A veces uno lo minimiza mucho y no tener la gente capacitada o no tener la gente con el conocimiento suficiente, se puede crear una empresa con un simple movimiento. Entonces quería dar como ese aporte. Claro, y es muy válido tu aporte y muy puntual para identificar el riesgo operacional. Pues obviamente el riesgo operacional es de acuerdo a cómo se esté manejando el mercado financiero y qué riesgo asumo yo a través de las personas que lo están manejando, ¿sí? Pues miren lo que nos dice Pablo, sale Bancolombia de buena gente a decir que va a prestar la cuenta para las donaciones, y de por sí el mercado financiero o los operadores del mercado financiero. Camilo, ¿vas a hablar? Camilo. Profe, yo tengo algo para aportar. Espérame, yo le silencio el micrófono a Camilo. Alejandro, ¿se está conectado con la cuenta de su novia o qué? De la hermana de mi novia. Es que de la cuñada. Mi novia tiene Huawei y no fui capaz de conectarme a la clase. Me tocó pedirle prestado el teléfono a la hermana de mi novia para poder conectarme. Bueno. Mira, profe, yo tengo algo muy interesante para aportar que le da un plus como también a todo eso el riesgo financiero. Y también lo voy a explicar, digamos, con un caso que pasó muy puntualmente hace poco. GameStop es una empresa que vende videojuegos. Los vendía de manera física como lo hacía una empresa similar que era Blockbuster. Que pues todos conocemos el caso de Blockbuster que se quedó atrás porque no vendía en línea, sino sencillamente vendía sus DVDs o sus CDs de películas en sus sedes físicas. Y con el tiempo pues esto lo fue reemplazando lo que fue Netflix y otras plataformas que hoy en día están. En estos días pues ya Blockbuster no existe. Esto mismo está pasando con GameStop, pero como la industria de los videojuegos ha aumentado constantemente en estos años, digamos que todavía no había salido del mercado. Sin embargo, unas empresas como Steam, que son empresas que venden códigos de los juegos para jugar en PC o en los Plays sin necesidad de comprar el juego en físico, estaban sacando del mercado a esa empresa que se llamaba GameStop. Entonces, ¿qué pasó? Pasó algo muy puntual de que ellos estaban en la bolsa de valores. Las acciones de ellos estaban descendiendo y pues los inversionistas de Wall Street estaban apuntando a que esta empresa iba a cerrar. Entonces estaban, digamos, como invirtiendo a negativo de que esta empresa iba a cerrar y pues iban a cosechar frutos de esto. Pero entonces lo que hicieron un grupo de fanáticos fue comenzar a crear grupos en Telegram y en diferentes redes sociales de buscar una comunidad para comprar acciones de esta empresa de GameStop y comenzar a subir el valor de la acción, de esta manera inflarla. Entonces los corredores de bolsa de Wall Street, mucha gente importante perdió muchísimo dinero y obviamente los fanáticos o las personas que participaron de esta estrategia pues cosecharon sus frutos de la inflación de esta acción que hicieron inflar y cosecharon. Entonces, aquí hay dos cosas interesantes. La primera es que GameStop tuvo un respiro porque pues a la subida de esas acciones pues recibió muchos beneficios. Entonces, en ese momento GameStop tiene como un último aliento para saber si invierte en una plataforma para también vender videojuegos de manera virtual. Pues eso sería como lo mejor para no salir de mercado, porque si no lo hace, ya prácticamente queda fuera. Y lo segundo es que los corredores de bolsa de Wall Street, demasiados tuvieron que pedir préstamos hasta de 30 billones de pesos. Recordemos que en la bolsa de valores de Wall Street todo se mide en billones de dólares, en billones. Entonces perdieron muchísimo dinero los corredores de bolsa, tanto así que esto comenzó a considerarse que debería entrar entre los factores de riesgo financiero. Claro, y es a través de cómo se puede dañar un mercado por la especulación, por los movimientos que hagan otras personas. Uno no tiene que ir muy lejos. Aquí pasó mucho, por ejemplo, con el caso de Interbolsa, que estuvo ahí Fabricato muy metido, con el caso de Colombiana, etcétera. Son ejemplos que vamos a ver muy puntuales más adelante, y como lo cita Alejandro, pues es cómo se puede dañar el mercado o cómo se puede dañar el valor de una acción y por ende todo un portafolio. Listo, Alejandro, muchas gracias.
¿Quién más va a aportar a sus definiciones, a su investigación? Bueno, entonces veamos los dos videos de la clase de hoy. Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a comentar los aspectos fundamentales relacionados con el concepto de riesgo financiero. Comentaremos sus distintas fuentes o formas de manifestación y la importancia de realizar una gestión y control efectivo del riesgo en el ámbito empresarial. En cualquier contexto de la vida, el término de riesgo se refiere o lo asociamos a la posibilidad o probabilidad de que se produzca o ocurra un perjuicio, un daño. Camilo, me estás activando el audio. Profe, es que ese computador mío está loco, profe, se le activa solo el audio y cuando lo va a activar se desactiva. Ya te lo he desactivado 2 veces. No, pero entonces me voy a salir de la clase y vuelvo a entrar para ver qué sucede. Está bloqueado, listo. Hágale pues. Un siniestro, de que se produzca o ocurra un perjuicio, un daño, un siniestro. En el ámbito económico-financiero, el riesgo se asocia con la posibilidad de que se produzcan sucesos futuros, inciertos e independientes de la voluntad de quien lo sufre, susceptibles de ocasionar un perjuicio económico. El riesgo tiene su origen en la toma de decisiones en un entorno de incertidumbre. La incertidumbre se basa en el desconocimiento sobre cuáles serán las condiciones futuras que se presentarán en el mercado, el desconocimiento sobre los escenarios futuros que afectarán al desarrollo de la empresa. Cuando nosotros, por ejemplo, cometemos una inversión, invertimos un excedente de tesorería de 10.000 euros en la adquisición de acciones de Bankia, lo hacemos con la intención de obtener una rentabilidad, por una parte vía dividendos, lo cual dependerá de la política de distribución de beneficios de la empresa, y por otra parte con la esperanza de que llegado el momento en el que tengamos que desinvertir, es decir, convertir esa inversión en acciones de Bankia en dinero líquido que nos permita afrontar pagos derivados del endeudamiento de la empresa o simplemente porque necesitemos ese dinero líquido para continuar con el funcionamiento de nuestra empresa, esperamos que el precio de las acciones de Bankia bien se haya incrementado o al menos se mantenga estable. Sin embargo, estamos sometidos al desconocimiento relacionado con que, llegada la fecha en la que nosotros pensamos desinvertir, es decir, recuperar esa inversión de 10.000 euros en acciones de Bankia, el precio de las acciones de la sociedad en el mercado haya disminuido y, por tanto, obtengamos una pérdida derivada de esa inversión. En el caso de la obtención de financiación, es decir, solicitar una determinada deuda que esté referenciada a un tipo fijo con un componente variable, lo cual ocurre en el caso de los préstamos hipotecarios con carácter general, estamos sometidos, por ejemplo, al Euribor más un 1,5%, nosotros que tenemos que satisfacer en concepto de intereses un 1,5% fijo lo conocemos a priori. Lo que no conocemos a priori será el nivel que tendrá el Euribor, que es la parte variable del tipo de interés, del coste financiero que tendré que afrontar por obtener esos fondos, ese préstamo hipotecario, qué nivel tendrá en el futuro en el mercado. Por lo tanto desde el punto de vista de la inversión como la obtención o la búsqueda de rentabilidad en esa actividad de inversión, como desde el punto de vista de la financiación, el riesgo tiene su origen en el desconocimiento sobre cuáles serán las condiciones futuras del mercado y condiciones que, en caso de ser adversas o no presentarse en el signo o con la magnitud que nosotros a priori estimábamos, pueden generar
la obtención de pérdidas en las posiciones abiertas por parte de la empresa en el mercado. Por tanto, el riesgo, la incertidumbre es inherente a la actividad financiera. No va a ser posible su eliminación total. No vamos a conseguir realizar inversiones o realizar o obtener financiación que no estén sometidas a ningún grado de riesgo. Lo que sí va a ser posible y cada vez cobra mayor importancia en el ámbito empresarial es realizar un control y una gestión efectiva de las fuentes de riesgo que afectan a la empresa. Entonces nos quedamos con esta diapositiva, listo. Vamos a partir de un ejemplo hipotético. Camilo, ¿puedes arreglar el audio? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Entonces necesito la participación de todos. Este ejercicio ya lo hemos hecho también en finanzas corporativas. No hay respuestas buenas ni respuestas malas. De pronto Jorge William o Julián, que vieron finanzas corporativas conmigo, ya lo hicieron. Vamos a suponer, hipotéticamente, que yo estoy muy rico hoy y tengo mucho dinero. Y estoy muy buena gente. Y les quiero decir a ustedes, muchachos, por el hecho de haber asistido a clases, a cada uno de ustedes hoy les voy a dar 10 millones de pesos en efectivo. Ya, porque estoy buena gente hoy, porque me gané el baloto, porque tengo mucho dinero, porque me volví loco, por lo que sea. Entonces, digo que les voy a dar a cada uno de ustedes 10 millones de pesos en efectivo. Y les voy a dar dos opciones. Tengo mucho dinero, pero no tengo mucha liquidez, solamente tengo una partecita. Tengo 50 millones aquí en este momento para repartir, pero no tengo todo completo. De pronto tengo más en el banco, o estoy esperando la venta de unas acciones, o no he ido a retirar, o está en una fiducia que la cobro mañana, o está en un CDT que lo cobro dentro de 15 días, etc. Por lo que sea, tengo solo 50 millones. Pero yo quiero regalarles plata a todos. Entonces yo les hago la siguiente pregunta, o les coloco las siguientes opciones, porque no me alcanza para darles los 10 millones que le quiero dar a cada uno de ustedes. A quien quiera los 10 millones de pesos ya, se los voy a regalar, ¿sí? O si alguien prefiere esperar hasta el fin del curso, hasta la última clase de la octava semana, no les voy a dar 10, sino que les voy a dar 11, a quien prefiera esperar. ¿Está claro el ejemplo? ¿Está claro los escenarios que yo les planteo? Sí, profe. Sí, señor. Entonces viene mi pregunta hipotética. ¿Quién quiere los 10 millones de pesos ya? ¿O quién prefiere esperar por los 11 millones hasta dentro de, qué sé yo, ¿cuándo se acaba esto? Dentro de 15 días. ¿Qué prefieren? Profe, pues es que, o sea, es dependiendo de las circunstancias que uno tenga, diría yo, porque si yo sé que si yo recibo 10 millones ahorita y tengo como ponerlos a funcionar, ese es como que un 10% que usted me da dentro de 15 días, es muy alto, ¿sí o no? Sí, es muy alto. Eso no lo da nadie, pues. Sí, por eso. Entonces, es un periodo muy corto para un 10%. Entonces, si yo tengo como invertirlos y sé que voy a ganar, yo recibo los 10 millones ya. Si no sé qué hacer con el dinero, yo esperaría 15 días y me hago. Pero es que tú no tienes esa respuesta, no me la puedes dar, Jorge William. Porque te estoy diciendo. Yo no sé qué le puede pasar a usted. Exacto. Profe, sí, yo prefiero recibirlos ya y no correr el riesgo de que después usted se arrepienta o... No, les doy mi palabra. Les doy mi palabra de que no me voy a arrepentir. Es un compromiso. Tienen mi palabra de que se los voy a dar. Pues yo diría que yo esperaría los 15 días que faltan. Yo esperaría los 15 días que faltan. Porque si, como dice el compañero, haciendo yo el análisis de que me hagan un 10% de ese dinero en 15 días, simplemente lo dejo y en 15 días ya reclamo la plata más el 10%. Ok, tú simplemente lo quieres esperar, Camilo. Listo. Jorge William, tú diste argumentos pero no me diste la respuesta. ¿Lo quieres ya o esperas? Profe, yo lo recibo ya. Ok, tú no quieres esperar. Sí, porque no tengo equipo en estos momentos. Ah, bueno, listo. Por necesidad de pronto, te servirían más ya, los necesitas ya. Sí, claro, yo los cojo de una vez y alguna cosa hago con eso. Me invento algo. Listo. Y a Jenny por el contrario, no, Jenny también dice que prefiere ya, ¿no es cierto? ¿O qué? Sí, profe, ya.
Ya, no quieres esperar por el millón. Y dentro de 15 días, cuando yo no le entregue a Camilo 10 millones, sino 11, ¿cómo te vas a sentir? Vuelve y juega. Aquí no hay respuestas buenas ni malas. ¿Pero lo has pensado? Sí, claro, profe, en el momento uno fue, pucha, tomé una mala decisión. Ok, pero hoy prefieres no asumir riesgo y tomarlo el dinero ya. Listo. Sí. Ramiro, ¿usted qué Como hace? negocios sin sentimientos, profe. ¿Usted qué hace, Alejandro? Y eso conlleva a tomar malas decisiones. ¿Usted qué hace entonces? Yo esperaría, profe, pues es poco tiempo. Las otras variables, como es el tiempo de la desvalorización de la moneda y cosas por el estilo, no van a afectar. Y es un 10% en medio mes, entonces sí, yo esperaría los 15 días. Ok, entonces Alejandro también prefiere esperar. Samir, ¿usted qué hace? Yo esperaría, profe. Yo esperaría a que llegue el dinero, ya que es un 10% que no voy a ganarme en ninguna inversión. De pronto, si yo de mientras tengo ese dinero que es seguro y tengo la opción de mirar otro ahorro que tenga, lo invierto porque sé que me va a llegar y podría ganar por ambos lados. Ok, entonces tú esperas para ganarte 1 millón. Sí, espero. Listo. Pablo, usted que es financiero, ¿qué hace? ¿No me fue Pablo? Y lo necesitaba. Profe, él puso en el chat. Ah, no, eso es que me quedé aquí en la diapositiva. ¿Qué colocó Pablo? ¿Quién me lee, porfa, para no salirme de la Control de una diapositiva? gestión efectiva. Dijo, sí, profe, no tengo, no, eso ya. Profe, puso ya. No me sentiría mal porque fue una ganancia ocasional. Bueno. Tienen la opción de invertir. Hoy les di una opción. De invertir un regalo que yo les voy a hacer de 10 millones de pesos a cada uno. ¿De invertirlos con quién? Conmigo mismo. ¿Sí? Ustedes deciden si lo hacen o no. Por eso les digo, no hay respuestas buenas o malas. Porque aquí entra a jugar el riesgo financiero. Y como lo dice la diapositiva, es la posibilidad de que se produzcan sucesos futuros inciertos e independientes de la voluntad de ustedes, que les puede dar un daño. ¿Sí? Yo les dije, les doy mi palabra de que se los doy. Sí, yo tengo palabra. Yo les doy mi palabra de que les doy los 11 millones. A quien quiera esperar, yo se los doy. Alejandro, le doy mi palabra, yo se los doy. Camilo, le doy mi palabra. Pero ¿y si yo me muero mañana? ¿O si yo me quiebro? ¿O si me roban? ¿Sí? Profe, pues tampoco me afectaría directamente a mí, porque vuelvo a decir que ese dinero, no invertí mi dinero y no perdí mi dinero. Algunos van a pensar como que, oh, perdí 11 millones de pesos, por lo dije anteriormente. Ese tipo de emociones cuando se hacen negocios no se deben tener en cuenta, porque así como voy a pensar que perdí 11 millones, con el dinero que yo tenga para hacer negocios, voy a sentirme como inestable emocionalmente y me va a llevar a tomar malas decisiones. Yo asumí el riesgo, dije, es un 10% que no me puedo ganar en otra parte, dale de una, y aparte es súper poco tiempo, 15 días, entonces las probabilidades de que le pase algo pues son muy escasas, de que se muera por lo menos en 15 días. Puede pasar, claro que sí, pero son muy escasas, entonces yo decidí tomar ese riesgo y ya. Como dije antes, no fue mi dinero el que invertí para ganarme esos 11 millones de pesos. Ahí te contradigo, Alejandro. ¿Con qué te contradigo? Vamos a llevarnos un concepto financiero. En finanzas, siempre, en finanzas, dejar de ganar es perder. Siempre va a ser así. Si ustedes no ganaron en un negocio, perdieron. Así ustedes digan que no perdieron nada, que invirtieron 10 millones y les devolvieron 10 millones en un año o en 15 días, perdieron. Porque esos 10 millones ustedes los pudieron haber puesto en cualquier otra cosa. Si hubiera sido en una cuenta de ahorros que les hubiera dado 200 pesos, algo ganaron. Pero si no ganaron nada, perdieron. Por lo menos en finanzas, ¿sí? Lo siguiente, pues Alejandro, no lo llevemos al punto de las emociones, es un regalo. Sí, es un regalo, pero pues de todas formas son 10 millones que tú vas a perder. ¿A qué voy con ello? A que tú, Alejandro, y Camilo y subsiguientes que prefieren esperar, están asumiendo un riesgo.
por el solo hecho de esperar, por el solo hecho de dejarme el dinero que ya les pertenece, pero que no quisieron ya, sino que prefieren esperar a cambio de una rentabilidad, están asumiendo un riesgo. Alto o bajo, no sé. Ya habrá muchas formas de medirlo, bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Pero ustedes decidieron asumir un riesgo. ¿Tiene algo de malo asumir riesgos? Obviamente no. La decisión es de acuerdo al perfil que ustedes tengan. Entonces es evidente que Pablo tiene un perfil conservador, lo mismo que Jenny. Porque ellos están diciendo, no, yo quiero mi plata ya, yo no quiero inversiones, son 10 millones que puedo perder. Y los van a perder. No pueden decirme, no los perdí porque no eran míos, porque eran, no, los perdieron. ¿Sí? Si a, qué sé yo, a Samir, la esposa, le iba a regalar un iPhone 12 o el 13 que ya viene, y le pilló una conversación maluca por ahí con una polla, y le dice, ya no se lo regalo, Samir perdió. Él no puede decir, no perdí nada porque no lo iba a comprar con mi plata. Perdió el iPhone. Y con toda seguridad le va a doler. ¿Sí? Es un ejemplo hipotético. Estamos solamente partiendo de hipótesis. Lo mismo pasa aquí. Si yo me llego a morir, por ejemplo, o me quiebro, o me roban, si a mí me roban todos los millones que tengo, que son muchísimos, pues porque estoy regalando de 10 millones a cada estudiante, ¿con qué les voy a dar dinero a ustedes? Y va a poder venir aquí a hacerme el escándalo Alejandro, decirme, usted lo prometió. Sí, Alejandro, pues que no los tengo. ¿Qué hago? No los tengo. De malas. Esperé a ver si después vuelvo a tener plata y se los doy. Pero no está mal que él haya asumido el riesgo, porque así como puede que eso pase, también hay muy pocas posibilidades de que pase, ¿sí? Ahí es donde ustedes empiezan a medir, pues bueno, el profe tiene 30 años, es financiero, invierte en su dinero, no creo que le pase nada, no creo que se vaya a morir de un infarto, yo asumo el riesgo y me gano 10 millones. Y puede pasar, ¿sí? Que dentro de 10 días o dentro de 15 días, yo lo llame y le diga, Alejandro, venga, aquí están sus 11 millones, gracias por haberme esperado, ahí está su recompensa. Camilo, tenga 11. Y entonces Jenny diga, ah, puta, qué rabia, hubiera esperado, me hubiera ganado un milloncito más. Puede pasar lo contrario, que alguno de esos eventos futuros, inciertos e independientes a ustedes hagan que yo no les pueda dar la plata, y entonces ahí va a ser Alejandro el que dice, puta, ¿por qué no recibí la plata cuando era? ¿Por qué no esperé? ¿Por qué me puse a esperar? ¿Por qué me puse de arriesgado? No importa, es el perfil de ustedes. Cualquiera de ustedes por este motivo quiere esperar o no quiere esperar, y está en todo su derecho, porque o tienen un perfil arriesgado o tienen un perfil conservador, ¿sí? Entonces miren que yo pienso que a veces en el riesgo está o sea, no uno arriesgar, como digo yo, como su colchón económico, eso me hago entender, pero usted sí debe tener como un lapso de dinero como para arriesgar, ¿sí? Porque usted dice, bueno, yo este dinero lo tengo disponible para los negocios, ¿sí? Una cosa, por ejemplo, la gente que invierte, compra 30 acciones en X empresa, ¿no? Están muy baratas y todo, y de un momento a otro la empresa se dispara en acciones y entonces dice, pucha, me gané 30, 40, 50 millones de pesos de un día para otro, por decirlo así. ¿Sí me entienden? Entonces, como usted ser como arriesgado en ese tema, ¿o qué opina? Pues es que esos son los perfiles, como te digo. Ahora, una persona que no quiere hacer eso y que le dé miedo. Hay gente que no quiere llevar su dinero siquiera a una cuenta de ahorros y lo deja bajo el colchón. Porque les da miedo, porque no quieren asumir el más mínimo riesgo. Igual lo están asumiendo. Señor, un campesino en sí tenía toda la plata debajo de su colchón y se la comieron las termitas, o por decirlo. Bueno, un insecto se le comió todos los papeles. Sí, a otra señora por allá la hija le quiso dar un regalo y le compró de sorpresa una cama. Y le botó cama y colchón y todo, y tenía como $1 millón ahorrados. Eso pasó en Estados Unidos. Hay gente que no quiere asumir el riesgo y prefiere perder el poder adquisitivo a asumir un riesgo. Están en su derecho, es su perfil. Que sea correcto o no, pues bueno, pero están en su derecho. Porque miren que ahí lo dice, el riesgo tiene su origen en la toma de decisiones en un entorno de incertidumbre. Alejandro,
por usted dejarme sus 10 millones de pesos, ya hay una incertidumbre. Y usted ya está asumiendo un riesgo. ¿A usted quién le garantiza que yo amanezca vivo mañana? Nadie. O que no me quiebre, o que no me roben. Nadie. ¿Sí? Ahora bien, si resulta que no, que es que yo estoy enfermo, que es que yo estoy en las últimas, tengo un problema del corazón, ya me han hecho 3 cirugías de corazón abierto, tengo un marcapasos. Ahí no asumiría el riesgo. Entonces ya no lo asumes, ¿cierto? Ya no lo asumes. Porque ya ves que hay un riesgo mayor. A no ser que yo te diga, no, Alejandro, no le voy a dar esos 10, no le voy a dar los 10 hoy, sino que le voy a dar 50 dentro de 15 días. Pues ahí yo no lo piensa. ¿Será que este viejito enfermo no alcanza a vivir 15 días más para ganarme 50 millones? ¿Ven? Así va jugando el riesgo. Y a medida que yo decido asumir más riesgo es porque estoy esperando más rentabilidad. Si no es un ejemplo muy simple, les digo, ¿les doy los 10 millones ya o les doy los 10 millones cuando se acabe el curso? ¿Quién quiere esperar? Nadie, ahí sí de una vez, porque de igual manera, ahí sí ese riesgo, ¿qué riesgo va a asumir usted? Ahí no hay riesgo que asumir, es de una charlemán. No, no hay riesgo, no hay rentabilidad que esperar, Camilo. Exactamente, qué pena, sí. No van a esperar ninguna rentabilidad. Pero el riesgo sigue estando, porque hay un entorno de incertidumbre. ¿Qué le puede pasar al profesor de aquí a mañana? ¿Dónde puede estar? ¿Sí? No, mejor denme mis 10 millones ya, y yo ya veré qué hago. Porque ya no hay rentabilidad. Y si ustedes no esperan rentabilidad, ¿qué necesidad de asumir un riesgo? Soy claro. Yo hoy le digo a Alejandro, de buena gente, Alejandro, hágame un favor, présteme 2.000 pesos para el pasaje, que no me quedé sin plata, para pagar el parqueadero. Y Alejandro, pues yo creo que con toda seguridad me los prestará, ¿o no? Bueno, yo creo que no me los presta. No, ya lo dudo. ¿Me los presta o no? No, profe, solo que no se me va a activar el micrófono. Sí, profe, sí se los prestaría. Me los presta. Y yo, Alejo, mañana los pago. Y él me los prestó. A lo mejor hasta se le olvidó. Que me prestó 2.000 pesos. O a lo mejor no se le olvidó y mañana yo le digo, tenga Alejandro los 2.000 pesos. Yo no voy a llegar a decirle, ay Alejandro, vea los 2.000, tan buena gente usted, gracias por la confianza, tenga, le pago 2.200 y se ganó el 10% de rentabilidad en una noche. Porque eso no es material, a él ni siquiera le importa asumir el riesgo. O quedaría muy preocupado Alejandro. O seguía pensando, digo, puta, si se muere. Pues primero por la cantidad, ¿no? Entonces no. Exacto, porque no es significativo. Pero ya si yo voy y le digo a Pablo, mira que tengo una urgencia económica, préstame 5 millones ahí, de caja menor, de Bancolombia. Mañana los pago. ¿Será que sí me los presta? ¿O será que la piensa? Yo creo que no me los presta. Estoy casi seguro de que no me los presta. Hoy le digo a Camilo que trabaja en coordinadora. Camilo, sáquese de caja menor 800.000 pesos que necesito para allá. Préstemelos que mañana se los paso. Camilo, ¿usted me los presta? No sé qué habrá dicho. No hay audio, se murió. Pero bueno, posiblemente no me los preste. Yo diría que muy posiblemente, ¿cómo le ocurre? Usted es que es huevón, ¿cómo va a sacar la plata de la caja? Pero si yo le digo a Camilo, présteme 800 y mañana le traigo 1.000.000. A lo mejor ya se le empieza a dañar el cerebro. Y ya dice, ¿será? Y donde no me los pague. Pero es que si sí me los paga, me gano ahí 200.000 pesos en un ratito. ¿Ven? Así juega el riesgo. Con todos estos ejemplos. ¿Por qué? Porque no es posible que el riesgo se pueda eliminar totalmente. Yo puedo hacer controles o puedo gestionar para minimizar ese riesgo. ¿Qué controles? Entonces Alejandro me dice, no, profe, pero entonces fírmeme una letra de cambio por los 11 millones. Bueno, él te está tratando de minimizar el riesgo.
de pronto ya tenga como una herramienta para cobrarme los 11 millones y yo no se los quiero dar dentro de 15 días, ¿sí? Pero eliminar el riesgo del todo es imposible, imposible, no se puede. Puedo hacer gestiones para minimizarlo, puedo controlar la minimización del riesgo, pero no lo puedo eliminar, nunca lo puedo eliminar. Aunque por ahí hay algo muy habitual que dicen que los bonos que están a tasa libre de riesgo, pero finalmente sí tienen su riesgo asociado, sí lo tienen y lo vamos a ver más adelante. Hasta ahí está clara esta diapositiva. ¿Está clara o no está clara? Sí, señor. Ok, continúa. De las fuentes de riesgo que afectan a la empresa. ¿Cuáles son las principales fuentes de riesgo? Bien, a continuación voy a hacer una enumeración de las fuentes de riesgo fundamentales, las principales fuentes de riesgo que afectan al desarrollo de la actividad económico y financiera de la empresa. Esto no trata de ser en ningún caso una enumeración exhaustiva, ya que existen distintas fuentes de riesgo y según el autor que consultemos, la enumeración que realice será más o menos extensa y en algunos casos incluso la denominación que se le otorga a algunas de estas fuentes de riesgo es distinta, sea cual fuere la clasificación, sea cual fuere el autor y sea cual fuere la extensión de la enumeración o la denominación que se le dé a esa fuente de riesgo. Lo que está claro que todas las que comentaremos aquí son fuentes que originarán riesgo, que se basan en la incertidumbre que podría materializarse en la posibilidad de que la empresa obtuviese pérdidas. El primero de ellos es el riesgo de mercado. El riesgo de mercado es la posibilidad de que se produzcan fluctuaciones o alteraciones en el valor de las posiciones abiertas en el mercado como consecuencia precisamente de la incertidumbre existente en relación con las condiciones del mismo, tal y como hemos comentado. Este riesgo de mercado yo lo distribuyo o lo achaco a tres fuentes o a tres manifestaciones del riesgo fundamentales. Por una parte, el riesgo de tipo de interés. Este riesgo consiste en la posibilidad de que se produzcan pérdidas en las posiciones abiertas en el mercado derivadas de variaciones en los tipos de interés del mercado, de ahí el riesgo de tipo de interés, y el tipo de interés, por supuesto, sería una de esas variables del mercado que desconocemos y por tanto son susceptibles de producir posibles pérdidas. Todos sabemos, por ejemplo, que el incremento de los tipos de interés de mercado produce o provoca una disminución del precio o valor de mercado de los activos de renta fija. Igualmente, tal y como hemos comentado, cuando tenemos un préstamo hipotecario cuyo coste financiero hay que satisfacerlo en base a un tipo de interés mixto, es decir, un componente fijo y un componente variable, por ejemplo el Euribor, el riesgo que se asume es que el Euribor en el futuro vaya sufriendo sucesivos incrementos y por tanto nosotros nos veamos obligados a asumir un mayor coste financiero derivado del préstamo hipotecario. El riesgo de precio es otra de las manifestaciones fundamentales que incluyo dentro del riesgo de mercado. Y el riesgo de precio es la posibilidad de que se produzcan pérdidas en las posiciones abiertas en el mercado por parte de la empresa derivadas de la alteración en el valor de mercado, en el precio de los activos. Nos referíamos a la adquisición, a la inversión de acciones de Bankia, por ejemplo, como inversión para tratar de rentabilizar un excedente de tesorería que tenemos en nuestra empresa. Pues bien, ¿cuál es el riesgo al que estamos sometidos en relación con el precio? Pues que las acciones de Bankia las hayamos adquirido a 10 y en el momento que nosotros nos disponemos a desinvertir, a vender esas acciones en el mercado, su precio haya caído a 8, a 6 o a 5. Pues esa reducción en el precio de las acciones de Bankia harán que nuestra inversión inicial se convierta en un importe inferior a vencimiento en el momento en que queremos desinvertir, en el que queremos vender esas acciones de Bankia y por tanto la empresa pueda tener la posibilidad de obtener pérdidas. Y finalmente el riesgo de tipo de cambio. Esto es la posibilidad nuevamente de que se produzcan pérdidas en las posiciones que tiene abiertas la empresa en el mercado y en este caso derivada de variaciones en los tipos de cambio. Lógicamente este riesgo va a afectar a operaciones que se realicen en divisa. ¿Cuál sería el caso? Pues hemos realizado una compra de una determinada materia prima y la hemos realizado en dólares americanos. Nosotros en el momento de realizar la operación se nos ha concedido la posibilidad de pagar a plazo. Por lo
tanto, realizamos la operación hoy y pagaremos una parte de ese importe dentro de 6 meses y otra parte dentro de 12 meses. ¿Cuál es el riesgo que nosotros asumimos? Pues el riesgo que asumimos es que se produzca una devaluación del euro frente al dólar y transcurridos 6 y los 12 meses en los que tendré que afrontar el pago de la adquisición de esa materia prima en dólares, yo necesite un mayor número de euros para afrontar el pago de esa. Por lo tanto, variaciones en el tipo de cambio pueden producir igualmente pérdidas en las posiciones abiertas por la empresa en el mercado. Pago. Entonces, riesgo de mercado, ¿sí? Eventos adversos, la posibilidad de que se produzcan eventos adversos por las fluctuaciones o por la palabra que ustedes tanto dijeron ahorita, por la volatilidad en las posiciones que están abiertas, es decir, en los negocios que aún no se han concluido del todo. Y me lo clasifica en 3. El riesgo de tipo de interés, riesgo de interés. Es el riesgo que yo tengo por cambios en una tasa de interés. Supongamos que yo compro una casa, voy y adquiero un crédito hipotecario y me dan una tasa del 12%. Y así quedó mi crédito, ¿sí? Y resulta que vuelve a haber otra pandemia y las tasas caen al 8%. Y yo tengo que seguir pagando mi deuda con una tasa de interés del 12% porque fue cuando la adquirí. ¿Es claro hasta ahí? O peor aún, no la compré a tasa fija sino a tasa variable y esa tasa del 12% por un aumento en la inflación me la van a subir al 18%. Y yo la firmé con tasa variable ligada a la UR, entonces ya no va a tener que pagar esa casa con tasa de interés del 12% sino del 18%. Ahí estoy asumiendo riesgos de interés. ¿Qué gestiones puedo hacer para minimizarlo? Pues de pronto con una tasa fija, pero yo no sé cómo se va a comportar el mercado, si caigo o no. Riesgo de precio. Cuando yo compro acciones, por ejemplo, de Ecopetrol, las compré, y si se me desploman, y si esa acción que compré a 1900 ya mañana amanece valiendo 1700, o vendí las acciones de Ecopetrol hoy a 1900 y mañana ya van a amanecer a 2500, es un riesgo que tengo en cuanto al precio por tener activos. Y el riesgo de tipo de cambio. Soy un importador, me deben dólares, me deben $1000 en Estados Unidos. Soy un exportador y me deben dólares. Y si el dólar cae, esos $1000, pero cayó la divisa, me están dando los mismos $1000, pero ya no me los van a pagar a 3500 sino a 3000. O por el contrario, yo soy un importador y tengo una deuda en dólares y el dólar se dispara. Debo $1000, pero el dólar ya no me vale 3500 sino 4000. ¿Ven? Esos son los tipos de riesgo a los que yo, cada vez que asuma decisiones financieras y deje posiciones abiertas, cada vez que yo tenga que asumir una decisión financiera, voy a tener un riesgo implicado. ¿Que hay opciones de minimizarlo? Sí. Ya las vamos a ver más adelante en el mercado de capitales, pero no las puedo eliminar. ¿Clara esta diapositiva? Sí, señor. Ok. Sí, bro. Bueno, niños, son las 50. Nos vemos a las 8:10 para que se tomen sus 20 minuticos del break. Por favor, no se me salen de la reunión, ¿vale? Listo, bro. Ok. Bueno, jóvenes, ¿listos para retomar? Hay problemas de fluido eléctrico, esto está fallando mucho y me preocupa que nos quedemos sin energía. ¿Ya están por ahí? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, sí le estamos escuchando. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿quedó claro cuáles son los riesgos de mercado? ¿Puedo hacer un quiz? Sí, profe. Bueno. Espérenme que ya no me perdió la diapositiva donde iba. Carajo. De cambio. Riesgo de crédito. El riesgo de crédito es la posibilidad de que se produzcan pérdidas derivadas del incumplimiento de los compromisos adquiridos por la contraparte. Ejemplo bien sencillo. Pérdidas derivadas del impago de un crédito por parte del deudor.
un cliente al cual hemos prestado servicios o hemos vendido bienes que son objeto del desarrollo de la actividad de nuestra empresa y que llegada a la fecha de vencimiento no satisface su obligación de pago con nosotros. Riesgo operativo u operacional. Este riesgo incluye un amplio número, una variedad de fuentes o de factores detonantes de este riesgo. Es la posibilidad de que se produzcan pérdidas por la falta de adecuación de los procesos internos, por el comportamiento de las personas, por fallos en los sistemas o como consecuencia incluso de factores externos. Ejemplos de riesgo operacional, pues actividades fraudulentas. Tanto en el ámbito interno, un determinado trabajador que se dedica a hacer una desviación de fondos de la empresa en beneficio propio, como de actividades fraudulentas externas, pues clientes o proveedores con los que mantenemos relaciones comerciales y que luego resultan ser fraudulentas y esto pudiera causar un perjuicio económico para la empresa. La caída del sistema por un fallo informático que puede hacer pues, que la empresa esté inoperativa durante unas determinadas horas, durante unos determinados días y eso provoque pérdidas, el incumplimiento de medidas de seguridad, medidas de higiene y de salud en el trabajo. Cualquiera de estos factores se incluirían dentro del riesgo operativo u operacional. El riesgo de liquidez. Este riesgo está asociado a la posibilidad de que se produzcan pérdidas derivadas de la imposibilidad de transformar activos en liquidez en las condiciones deseadas, o lo que es lo mismo, de la no disposición de la liquidez necesaria para poder desarrollar nuestra actividad. El riesgo de liquidez es que yo tengo un crédito por 10.000 euros con un cliente al que yo le he vendido mercancías y le permito que me pague 6 meses y a 8 meses me vence una deuda con una determinada entidad financiera por importe de 8.000 y yo, según mi planificación de tesorería, he previsto que dentro de 6 meses cobro esos 10.000 euros del cliente y 2 meses después voy a tener que disponer de 8.000 euros de dinero líquido para satisfacer la deuda que me vence en dicho plazo. ¿Cuál es el riesgo de liquidez? Pues transcurridos los 6 meses el cliente no me paga esos 10.000 euros, esto vendrá derivado del riesgo de crédito y a la vez se produce la no disposición por parte de la empresa de esos 8.000 euros que tiene que pagar dentro de 2 meses. Por lo tanto, el riesgo de liquidez no puede disponer de los fondos necesarios para poder afrontar, por ejemplo, los pagos relacionados con el desarrollo de la actividad de la empresa. Y riesgo legal, pues es la posibilidad de que se produzcan pérdidas derivadas de la imposibilidad de ejecutar determinados contratos, por ejemplo, por defectos formales, falta de documentación que era necesario aportar para la ejecución del contrato, falta de capacidad jurídica o de capacidad por parte de los firmantes en dicho contrato. Hay algunos autores que este riesgo legal lo incluyen dentro del riesgo operativo o operacional, como comentaba al principio. Esto no es una clasificación exhaustiva y no es la clasificación de riesgos mejor que se ha hecho en el ámbito público financiero, simplemente es una clasificación más, es la que yo utilizo para llamar la atención sobre las distintas fuentes o factores que pueden originar riesgo en el ámbito empresarial. Otros tipos de riesgo. El riesgo de crédito. Simplemente es el riesgo de que no me paguen. El riesgo de que el profesor les haya prometido 10 millones de pesos, ustedes hayan querido esperar por 11 y hay un riesgo de crédito porque él no me va a pagar, no va a cumplir con el compromiso que adquirió. El riesgo operativo operacional es simplemente manejo administrativo, son errores externos, son errores humanos o son errores informáticos y nada más claro que el ejemplo que puso Pablo ahorita al inicio de la clase, que simplemente por querer hacer algo bonito se hizo algo muy feo por estar cobrando comisión en unas donaciones. Riesgo de liquidez. Tengo muchos activos, estoy bien financieramente, tengo casas, carros, pero no tengo plata. Y estoy muy complicado para volverlos dinero. Está muy difícil yo vender una casa, está muy difícil yo vender un carro y tener liquidez. Y riesgo legal, que no se puedan ejecutar contratos o que se pierdan las facturas y yo no le pueda cobrar a un cliente porque se perdió la factura que tenía firmada por él o porque un contrato quedó mal hecho y mal elaborado y yo estoy perdiendo, etc. ¿Claros estos otros tipos de riesgos y esta diapositiva? Sí, profe. Ok, preguntas hasta aquí, ¿vamos bien? Excelente, teacher. Listo. Distintas fuentes o factores que pueden originar riesgo en el ámbito empresarial. ¿En qué consiste
visto la definición y visto los distintos tipos de riesgo, fuentes, factores de riesgo, ¿en qué va a consistir el control y la gestión de riesgo? Porque para poder llevar a cabo una gestión efectiva, un control y una gestión del riesgo financiero en el ámbito empresarial hay que realizar 3 actividades fundamentales e imprescindibles. En primer lugar, identificar las fuentes de riesgo que afectan a la empresa. Pues si somos una empresa con proyección internacional, estaremos sometidos a unos riesgos distintos a los que estaríamos sometidos si somos una empresa con proyección nacional o con proyección regional y únicamente pues, desarrollamos nuestra actividad en una determinada comunidad autónoma en el ámbito español. Habrá que identificar, por tanto, cuáles son las fuentes de riesgo que pueden tener incidencia en el desarrollo de nuestra actividad económica y actividad financiera en el seno de nuestro negocio, de nuestra empresa. Una vez identificada la fuente de riesgo, hay que cuantificar la exposición de la empresa ante los distintos tipos de riesgo, ante dichos riesgos que hemos identificado. Y cuantificar es medir la magnitud en términos económicos de esa exposición al riesgo. Y finalmente, una vez que tenemos identificado y cuantificado los riesgos, hay que adoptar medidas que permitan limitar o reducir esa exposición al riesgo. Ya hemos dicho que no va a ser posible la eliminación absoluta del riesgo al cual está sometida la empresa, pues el simple hecho de existir, de realizar actividades con componente económico, inversiones y con componente financiero, obtención de financiación, la contracción de deuda para poder desarrollar nuestra actividad, pero sí que vamos a poder adoptar medidas y utilizar herramientas y adoptar comportamientos que nos van a permitir limitar o reducir la exposición al riesgo de la empresa. Operar en mercados organizados. Bueno, entonces para yo poder ejercer control sobre el riesgo, para yo poder gestionar el riesgo, debo tener en cuenta 3 aspectos. El primero es que yo identifico los riesgos, ¿sí? Como lo hicimos ahorita con el ejercicio. Identifiquemos el riesgo de que yo les pague o no, y Alejandro lo dijo, ¿no? Pero es que el profesor está joven, pues yo no creo que se vaya a morir. Pero entonces si yo no estuviera joven, sino que estuviera enfermo del corazón, pues ya sería otro tipo de riesgo. Yo tengo que identificar cuáles son esas fuentes. El profesor sí es cumplido para pagar, ¿sí será que me paga? El profesor está bien de salud, el profesor está sólido o será que de pronto se quiebra, ¿sí? Lo primero, identificarlo. Lo segundo, cuantificar. ¿Cuánto puedo yo llegar a perder exponiendo a la empresa un riesgo? ¿Sí? ¿Cuánto pueden perder ustedes? 10 millones. Pueden ganarse 11 o pueden perder 10. ¿Sí? Y adoptar medidas que permitan limitar o reducir la exposición al riesgo. Entonces, como les decía ahorita, no, profe, pero entonces yo se los dejo hasta dentro de 15 días, pero firmen una letra de cambio, por si acaso, ¿sí? O, profe, si mejor hacemos un negocio, me da 5 hoy y me queda debiendo 5 y así nomás me da 500.000. Podría ser, ¿no? Estamos limitando el riesgo, ya no van a perder 10 millones, sino 5 millones si algo llega a pasar. ¿Es claro eso? Entonces son 3 medidas que yo tengo que identificar al momento de hacer una inversión o de hacer operaciones financieras abiertas que debo tener en cuenta para empezar a gestionar riesgos. Identificar el riesgo, cuantificarlo y adoptar las medidas para reducirlo al máximo posible. Mercados regulados, mercados supervisados. En estos mercados se ofrecen productos estandarizados, existe una gran liquidez y existe además una cámara de compensación que garantiza la contrapartida de las operaciones contratadas. Aplicar criterios de prudencia, la inmunización, por ejemplo, de carteras de renta fija, la formación de carteras de renta variable diversificadas o la contratación de productos derivados como instrumentos de cobertura van a ser algunas de esas herramientas o medidas que nos van a permitir reducir los riesgos inherentes a la actividad. Hasta aquí el contenido de esta sesión. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la medida nos van a permitir. ¿Cómo puedo yo minimizar riesgos? Entonces, ¿o qué medidas puedo adquirir? Operar en mercados organizados. Pues si tengo 1.000 millones de pesos de liquidez, yo creo que es mejor llevarlos a Bancolombia y no empezar a prestarlos en gota a gota, ¿no? Diría yo, aunque el gota a gota puede tener más rentabilidad, pero estoy asumiendo un riesgo mucho mayor en un mercado que no está organizado y que no va a garantizar que me pague. Los puedo llevar a Bancolombia y por lo menos tengo más respaldo, tengo el respaldo de una entidad que está vigilada por la Superintendencia Financiera, tengo 50 millones cubiertos por el Fondo Nacional de Garantías, etc. Aplicar criterios de prudencia, pues ¿dónde invierto? ¿Sí? O invierto aquí, o invierto allí, o invierto en varias partes, invierto todo, o cuánto puedo invertir. Inmunización de carteras de renta fija. Esto lo vamos a ver en la próxima clase con la exposición de ustedes.
Diversificación. Esto significa no poner los huevos en la misma canasta, no poner todos los huevos en la misma canasta. Diversificar el riesgo es hacer yo inversiones. Si tengo un portafolio grande, perdón, si tengo una liquidez grande de 1.000 millones de pesos, no llevarla a una sola inversión, sino un portafolio de varias inversiones, que si una falla, la otra me quede. Eso es la diversificación. Productos derivados como instrumento de cobertura. Los derivados son un tema súper amplio que también vamos a ver en la clase pasada con las exposiciones de ustedes. Entonces hay muchas herramientas que a mí me permiten no eliminar el riesgo porque es imposible, pero sí me permiten gestionarlo. ¿Quedó clara esta parte hasta aquí? Listo. Entonces vamos a ver nuestro último video del riesgo sistémico. Vamos a hablar un poquito del riesgo sistémico y con esto ya haríamos por concluido o le daríamos conclusión al tema del riesgo financiero. Bienvenidos a un nuevo video de finanzas. En este video voy a tratar de explicar de la mejor forma posible de qué se trata el riesgo sistemático y por qué es importante para los inversionistas. Supongamos que el inversionista tiene una cartera donde va a realizar su inversión. Desde niños probablemente nos enseñaron de que no era una buena idea tener todos los huevos invertidos en la misma canasta. Porque si por ejemplo esa canasta se nos pierde o se nos rompe, perderíamos toda la inversión que hemos realizado en ella. Por lo que hacemos habitualmente es poner los huevos en diferentes canastas, es decir, el principio básico de la diversificación en un portafolio. Entonces, hablamos ya de nuestro primer término, diversificación financiera. ¿Y qué es la diversificación financiera? Es crear un portafolio de inversiones para que, como lo dice el video, yo no ponga todos mis huevos en una misma canasta, sino que ponga los huevitos regados en diferentes canastas. Por si una se pierde, por si una se cae, pues me queden otras. Y así yo voy minimizando riesgo. Puede que disminuya rentabilidad, sí, pero también estoy disminuyendo riesgo de una forma muy acelerada. De este modo, lo que le pase a una de esas canastas no le afecta a la otra. Este martillo simboliza el riesgo propio de la inversión, el cual puede afectar negativamente cualquiera de las canastas, dejando intacta lo que ocurra con la otra. Al inversionista sofisticado no le importa esta amenaza, porque él, siguiendo los principios de la economía, tiene enormemente diversificada su inversión. Por lo que si una de sus canastas es perdida, o quizás más de alguna de ellas, será alguna canasta de las muchas que él ya tiene. La pérdida de una de esas canastas representa un pequeño porcentaje de su portafolio, el cual será recuperado por los huevos que existan en las canastas que no sufrieron perjuicio. Cuando el inversionista tiene diversificada su inversión en muchas canastas, este riesgo propio simbolizado por la desviación estándar queda totalmente eliminado, es decir, tiene un valor de 0%. Pero este inversionista no debe confiarse en que su inversión está libre de riesgo, porque debemos recordar que estas canastas no se encuentran en el aire o en el limbo. Siempre hay algo, una estructura que la sostiene. Ese algo al que yo me refiero corresponde a la estructura de mercado, simbolizada por la mesa que sostiene todos los huevos de la inversión. Entonces planteo la siguiente problemática. ¿Qué pasaría si no son los huevos los dañados por el martillo, sino que el daño lo recibe la estructura que sostiene toda la mesa? Ese daño potencial que podría dañar el sistema completo es el conocido por el riesgo sistemático. Tratemos de imaginar en nuestra mente lo que ocurriría en una situación real. Si esta hacha logra romper el soporte de la mesa, no importa en qué canasta estén los huevos,
todas las canastas caerán y mayoritariamente casi todos los huevos se romperán. Es por eso que el inversionista le tiene miedo solamente a este tipo de riesgo, porque si ocurre que se rompe la estructura del sistema, él no puede escapar de la pérdida que ocurrirá al romperse dicha estructura. O sea que solo hay un tipo de riesgo que yo no puedo ni minimizar, ni gestionar, ni controlar, que es el riesgo sistemático o riesgo sistémico. ¿Cuál es ese riesgo sistémico? El mercado, donde están soportadas todas mis inversiones. Tenga una canasta, tenga 10, tenga 1000 canastas y tenga un portafolio súper diversificado, hay un tipo de riesgo que se llama riesgo sistémico o sistemático que yo no puedo eliminar. Afortunadamente, no todos los huevos se romperán, porque dependerá de la canasta que los sostenga. Habrán algunas que son más débiles y romperán todos los huevos de su interior, pero quizás hayan otras más robustas donde se rompan menos huevos. Entonces, para entender de mejor forma esta metáfora, démosle sentido de la vida real a cada uno de sus componentes. Los huevos simbolizan el dinero que el inversionista tiene para invertir. En cambio, las canastas representan cada una de las industrias. Por ejemplo, esta canasta podría ser del transporte y otra canasta podría pertenecer al retail, como los supermercados quizás. Y una tercera canasta podría ser la industria de la diversión o el entretenimiento. La mesa puede asociarse al país donde esas industrias operan o bien a mercados determinados que las engloban. El riesgo propio puede verse en la administración de la industria o la administración de cada una de las empresas, los costos de las materias primas, la estructura del mercado, cómo son los competidores, cómo son los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el riesgo sistemático representa contados fenómenos, como por ejemplo la tasa de interés libre de riesgo. Como todas las empresas deben financiarse a esta tasa, más un spread entregado por el banco, si esta tasa sube, inmediatamente todos los créditos se encarecerán sin importar qué empresa los pida. También puede ser catástrofes naturales como terremotos, huracanes, que ocasionan un gran daño a una cantidad muy grande de empresas o incluso que impidan el funcionamiento correcto del país. Tenemos cambios políticos como cambio de presidencia, cambio de la ley, cambios de golpe de Estado, por ejemplo, cambios de régimen, todo lo que tenga un gran impacto a nivel de país. Y el riesgo sistemático por excelencia son las crisis económicas, que pueden ser del mismo país o bien provocadas por economías más avanzadas. Cuando el flujo monetario se detiene, todas las empresas van a ver perjudicada su rentabilidad, algunas más que las otras. Eso lo vamos a ver en el siguiente cuadro. La siguiente gráfica ayudará a entender el coeficiente beta, es decir, el número. Es importante distinguir cuál es la diferencia entre que el beta sea de una vez, 2 veces, 0,5 veces, y vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible con esta gráfica. Entonces miremos aquí, por ejemplo, un ejemplo en riesgo sistémico, ¿sí? Vamos a hablar de un portafolio que está diversificado. Está diversificado en la industria de inversión que me está rentando el 8%, ropa y retail me está rentando el 6%, comida el 4%, comercio al por mayor el 2%, etc. Vemos que cada uno de esos tiene un riesgo, ¿sí? ¿Qué evidencian ustedes en ese riesgo? Ese riesgo lo llamamos beta. ¿Qué evidencian?
Hay una gráfica que ustedes como administradores la tienen que entender. ¿Qué es clave en esa gráfica? Niños, están por aquí. Sí, profesor, la verdad yo no entiendo. Miren la gráfica, ¿sí? Vemos que estoy invirtiendo en un portafolio de varias secciones, por así decirlo, de la industria de la diversión, de la ropa, de la comida, etc. Miren que a mayor rentabilidad que me ofrece la inversión, mayor riesgo, mayor beta tengo. En diversión me están ofreciendo una rentabilidad del 8%, pero tengo un beta, un riesgo sistémico del 1.5%. Mientras que en el RF, creo que es comercial por menor, tengo un riesgo sistémico del 0%. Es decir, esa canasta, por así decirlo, está en el piso, no está en ninguna estructura, pero la rentabilidad es muy mínima. Y se aplica el principio financiero que nos dice que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Ahora sí la cogieron. Ahora sí, profe, ahora sí la entendí. Listo. La cual comenzaremos entendiendo. Los porcentajes del eje vertical es la rentabilidad. 8%, 6%, 4%, 2%. En el eje horizontal tenemos varios instrumentos de inversión. De acuerdo al modelo KPM, cuyo beta alimenta de manera directa, siempre debemos considerar la inversión libre de riesgo, que siempre tendrá un beta de 0 porque el sistema no lo afecta. También tenemos la inversión de referencia en el mercado, que siempre tendrá un beta de una vez, porque el beta es una medida de riesgo relativa al mercado. Por lo tanto, el riesgo del mercado, que es 1, es la base para medir los demás betas. Y he seleccionado arbitrariamente 3 industrias que me han parecido interesantes para mostrar en este análisis. La industria de la diversión o el entretenimiento, la industria de la ropa y la industria de la comida. Los betas, como pueden ver, dicen que el de la comida tiene menor riesgo sistemático, 0,5 veces, es menos arriesgada. La ropa tiene el mismo riesgo del mercado, por lo tanto tiene el mismo comportamiento y tiene el mismo nivel de exigencia. Y la industria de la diversión, por ejemplo, tendrá un beta de 1,5 veces, que es superior al beta del mercado. Por lo tanto, tendrá una exigencia mayor y también una volatilidad mayor. Finalmente, necesito que sea entendido que cada cuadrito que aparece en la gráfica representa un 1% de rentabilidad. Entonces podemos conversar. La inversión libre de riesgo, supongamos... Entonces ahorita sí yo les dije que había algo que se llamaba la tasa libre de riesgo. ¿Qué es esa tasa libre de riesgo? Es la tasa que a mí me ofrece el Estado por invertir en sus bonos. ¿Sí? El Estado, cuando necesita financiación, saca unos bonos. Esos bonos vienen con una tasa de interés asociada, ¿sí? Son generalmente a 10 años, 20 años, donde el Estado le dice a Sandra, necesito plata, le vendo un bono y me comprometo a pagarle ese bono en 20 años con una rentabilidad. Eso es lo que se conoce como tasa libre de riesgo. No significa que no haya riesgo, pero se supone que es el riesgo mínimo que se asume en una economía. ¿Por qué? Porque pues lo último que se va a quebrar es el Estado. O sea que yo donde menos riesgo tengo, inclusive la llaman tasa libre de riesgo, es en prestarle mi dinero al país. Esa es una de las formas de inversión que yo tengo. Pero como tiene la menor tasa de riesgo, la rentabilidad que pagan también es muy bajita. ¿Listo? Y asimismo aquí nos muestran otros tipos de mercado. Por ejemplo, el RM, que es la tasa del mercado, en esto es en lo que está el sector financiero. Esto es lo que a mí me pagaría un banco por yo ir a invertir en ese banco.
Comida me paga una rentabilidad inclusive menor que la que me pagan los bancos o el sector financiero. El sector de la ropa está muy similar en rentabilidad con la del banco. Y hay otro que tiene una rentabilidad mucho mayor, que es el sector de la diversión. Pero obviamente su tasa de riesgo sistémico, su tasa de riesgo sistemático va a ser mayor. En ese orden de ideas, para que entendamos el ejemplo, nos dicen que cada uno de estos cuadritos es un 1% de rentabilidad. ¿Está claro el análisis de la gráfica o hay preguntas? Y si hay preguntas, adelante. No, profe, ya quedó claro. Muy clara la imagen, profe. Ok. La inversión libre de riesgo, supongamos que entrega un 2% de rentabilidad. Este 2% puede verse siguiendo la línea donde topa con la inversión, o bien contando que hay dos cuadrados. 1% más 1% es igual a 2% de rentabilidad, que no tiene ningún riesgo sistemático. Después tenemos la inversión del mercado, que tiene una rentabilidad del 6%. Seguimos la línea donde toca con el 6%, o bien contamos que tiene 6 cuadrados de 1% cada uno. La primera observación que debe hacerse para entender el beta es que el mercado está premiando 4%. ¿Cómo se calcula eso? El premio del mercado es lo que paga el mercado por sobre la tasa libre de riesgo. Nosotros podemos apreciar en esta gráfica que el mercado está pagando 4%, que la tasa libre de riesgo no. O sea que el mercado, el banco, el sector financiero, a mí me está pagando 4% más que el Estado. Obviamente voy a tener que asumir un riesgo mayor, ¿sí? Si me pagara lo mismo con un riesgo menor o con un riesgo igual, pues yo me iría para el sector financiero y dejaría de lado la tasa libre de riesgo, porque pues me están pagando un 4% más, pero simplemente no estoy asumiendo más riesgo. Para que me paguen más rentabilidad, tengo que tener más riesgo asumido. Y ahí podemos ver que el mercado, a diferencia del Estado, el mercado me paga un 4% más de rentabilidad, pero su riesgo sistemático, su riesgo sistémico es mayor. ¿Por qué pasa esto? Pues porque si no, todo el mundo se quedaría con el Estado. No hay riesgo, sí, no hay riesgo, pero la rentabilidad es mínima, o todo el mundo sería para el sector financiero. Tengo la misma tasa de riesgo que en el mercado del Estado, pero me pagan más rentabilidad. Ahí es donde ustedes hicieron el ejercicio. Algunos de ustedes querrán estar en el sector del mercado. Algunos querrán estar en el sector de la diversión, asumiendo más riesgos, pero esperando una rentabilidad mayor. Algunos no querrán asumir ningún tipo de riesgo e invertirán en el Estado, en lo que llamamos tasa libre de riesgo. Estas diferencias, este 4% que me está pagando este señor de más, este 2% que me está pagando este señor de más, este 4% que me está pagando este señor de más, o este 6% que me está pagando este señor de más, lo vamos a denominar como el spread, ¿sí? Que es la diferencia entre la inversión, la rentabilidad de la inversión y la tasa libre de riesgo que existe en el país. Porque el beta tiene una relación directa con este premio de mercado del 4%. Comencemos con la industria de la comida. La comida tiene un beta de 0,5 veces el mercado. Por lo tanto, si el mercado con una vez tiene que premiar 4%, la comida, por ser menos arriesgada que el mercado, se puede dar el lujo de premiar al inversionista con la mitad de lo que le premia el mercado. Si el mercado premia 4%, ¿cuál es la mitad de 4%? 2%. Y a eso sumémosle la rentabilidad libre de riesgo. Por lo tanto, la rentabilidad del mercado de la comida, según el modelo KPM y utilizando el beta, es de 4% en total. Para la industria de la ropa es bastante sencillo, porque como la exigencia o el riesgo es lo mismo que la del mercado, tiene que premiar igual que el mercado. La ropa debe generar 4% adicional por sobre la tasa libre de riesgo.
Y si le sumamos el 2% de la tasa libre de riesgo, nos enteramos que de manera natural la ropa debe rentabilizar lo mismo que el mercado. Para el caso de la industria de la diversión, que es más arriesgada que el mercado, esta industria debe premiar 1,5 veces lo que premia el mercado. Si el mercado premia una vez equivalente a 4%, utilicemos una ayudita. La comida premia con 2%. Entonces, si sumamos el 0,5 con el 1, tenemos el 1,5 de la industria de la diversión. Por lo tanto, la diversión debe premiar con 4 del mercado y 2 adicionales de la comida, o sea, la empresa de la diversión o la industria debe premiar con 6%. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le sumamos la tasa libre de riesgo, por lo tanto la diversión debe rentabilizar 8%, siguiendo la gráfica. Uno no debe dejarse engañar con estos resultados, porque uno pensaría que la mejor inversión estaría en la industria de la diversión porque entrega la rentabilidad más alta. Esto es mitad verdadero. Esto ocurre con veracidad cuando al mercado le va bien, o sea, va en aumento. Porque como el beta es mayor al del mercado, cualquier aumento que el mercado tenga, la diversión tendrá 1,5 veces ese aumento. Pero no hay que olvidarse que el beta es una medida de riesgo. Por lo tanto, la probabilidad de ganar es la misma que la de perder. O sea, que si por ejemplo hay una crisis económica y el mercado baja su rentabilidad, la industria más afectada será la de la diversión. La industria de la comida no se ve muy atractiva porque tiene una baja exigencia de rentabilidad. Pero esa baja exigencia se traduce en un escudo. Cuando la rentabilidad del mercado baja, la rentabilidad de la comida también va a bajar menos que el mercado. Por lo tanto, la comida tiene una volatilidad del sistema menor. En cambio, la de la diversión es mucho más grande. Puede subir mucho, ganar mucho, pero también puede bajar de la misma forma en la que sube. Finalmente, yo intenté de la mejor forma representar de una manera simple cómo es el beta de cada una de las industrias. Por ejemplo, en la realidad se cumplirá que el beta de la industria de la comida sea menor que el beta de la diversión. De una manera sencilla de explicar, probablemente sí lo sea. Por lo siguiente, si suponemos que hay una crisis económica donde en general haya menos empleo, donde haya menos sueldos, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Tú dejarás de comer comida? ¿Dejarás de ir a comprar tu almuerzo, tu desayuno diario? ¿O dejarás de ir al cine? ¿Dejarás de comprar videojuegos? ¿Dejarás de ir de viaje? Esa es la relación importante del beta que hay que entender. Cuando ocurre un problema a nivel de sistema, a nivel de la estructura de la mesa, como habíamos dicho, y las opciones se limitan, la gente y las empresas están obligados a tomar una decisión. ¿Cuál será mi prioridad más importante? ¿La comida, la ropa o la diversión? Si seguimos el sentido común, será más importante comer. Los supermercados seguirán funcionando porque la comida es fundamental para la vida. Y esto lo vimos en la pandemia. A pesar de que entramos en crisis, los supermercados siguieron funcionando. Y la ropa se siguió comprando. Mientras que los cines, por ejemplo, los cerraron. Los espectáculos artísticos los cerraron. Probablemente, una vez satisfecha la necesidad de comida, acto seguido venga la necesidad de ropa, de seguridad, de protección contra el frío. Si, por ejemplo, el problema sistemático es un terremoto, etc. Y una vez satisfechas estas dos necesidades, recién nos pondremos a pensar en diversión, en juegos, etc.
Sin embargo, no podemos afirmar al 100% que lo que yo acabo de decir sea verdad. La única forma de ser buenos economistas y hacer análisis certeros sobre la realidad es mirando datos y no dejándonos llevar por impresiones, por muy correctas que éstas puedan parecer desde el punto de vista lógico. Si te gustó el video, por favor, suscríbete para yo poder seguir haciendo más videos así. Compártelo en tus redes sociales y dale like. También no te olvides de comentar, porque los comentarios me van diciendo si yo estoy haciendo bien mi trabajo y qué cosas podría hacer. También recuerdo que este video me lo pidió una de las personas que me comentó y yo tengo toda la disposición del mundo a hacer videos sobre los temas que ustedes quieran más adelante. Muchas gracias por tu atención. Entonces ahí podemos ver también que el riesgo está soportado en una estructura que es la estructura del mercado, ¿sí? Y siempre que el mercado se mueva en un sentido, mi rentabilidad o la rentabilidad de mi inversión va a ir en ese mismo sentido. De ahí la importancia a que yo invierta en portafolios diferentes, ¿sí? O que yo tenga, como lo decíamos al principio, diversificación de los riesgos. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Dudas o preguntas sobre el riesgo? Adelante. Para mí está claro, profe. Listo, entonces con eso ya daríamos por concluida la parte del riesgo. Y daríamos por concluida la clase de hoy, no sin antes dejar el tema para el parcial dentro de 8 días. Por favor, se me hacen en grupos, necesito 4 grupos. Son autónomos de decirme cómo se van a formar, pero se me organizan ya y me dicen. Camilo Bienvenidos a Cosandra un nuevo Ramírez. video de finanzas. Ay, A perdón, continuación espérame que esto veremos el modelo KPM. se active otra vez. Camilo con Sandra, ¿quién más? Pablo Jauregui y Jenny Villa. Pero necesito... Listo, Pablo y Jenny, ok. ¿Quién más? Samir. Yo estoy solo, el que se quiera hacer conmigo. Igual yo. Samir, te me acomodas. A ver, espérame, entonces yo los distribuyo, de acuerdo a como siempre han trabajado. Julián. Julián trabaja con Jorge William, ¿está bien? Sí, señor. Listo. Perfecto, señor. Samir trabaja con Juan David, ¿listo? Listo, profe. Listo, profe. Jenny con Pablo. Jenny con Pablo. Sandra con Camilo. Alejandro, te pasas para el grupo de Sandra y de Camilo, por favor. ¿Y quién me queda faltando? ¿A quién no le he asignado? Ahí estarían, ¿cierto? A ver, hagámoslo con la No. lista. Ay, qué pena, no lo escuché. ¿Qué es más con Camilo y Sandra? Espérame, yo organizo la lista nuevamente. Espérame, yo lo hago con este Excelente, hermano. excelente. Bueno, entonces dice así con inspirado acento. Camilo, vas a trabajar con Alejandro y con Sandra. Ustedes tres, ¿listo? Alejandro Clavijo, excelente, profe, excelente. Jorge William va a trabajar con Julián, va a trabajar con Juan David. ¿Listo? Listo, profe, excelente. Jenny va a trabajar con Pablo y van a trabajar con... ¿A quién más? ¿Quién me queda faltando por aquí? Jenny, tú trabajas con Pablo y con Camila. Listo, profe. ¿Y el otro grupo es el de quién?
Veo 3 grupos nomás. Ah, no. Los voy a separar, no, qué pena. Si ustedes son nomás 10, yo estaba seguro que eran 12. Perdón, empecemos de nuevo, me disculpo. Pero saben que sí. Sandra y Camilo, a ustedes dos solitos van a hacer la introducción al tema. Ustedes van a investigar qué es el mercado de capitales. Una exposición muy bien hecha sobre qué es el mercado de capitales. No vayan a entrar con renta fija ni con renta variable, pero sí con la introducción. Cómo funciona, qué es la bolsa de valores, quién reglamenta el mercado de capitales en Colombia, etc. Ese es el tema para ustedes dos, ¿vale? Listo, profe, comprendido, muchísimas gracias. Listo. Entonces, no, Alejandro, te me pasas para el grupo de Pablo y de Jenny. Ustedes van a trabajar derivados financieros. Van a investigar bien qué es un forward, qué es una opción, qué es un futuro. Con ejemplos van a hacer la exposición. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Julián que quedó con Juan David y Camila. Julián, Juan David y Camila. Van a trabajar. Profe, qué pena, era con Jorge y Juan David. Ah, verdad, qué pena, sí. Julián está con Juan David y con Jorge. Ustedes tres van a trabajar el mercado de renta variable. Listo. Listo. Y me quedan Samir. ¿Quién más me faltó? Samir va a trabajar con Camila. ¿Y quién más me faltó? Samir, tú vas solo con Camila. Y van a trabajar renta fija, ¿vale? Listo, profe. Renta fija. Renta fija. Listo, profe. ¿Qué es un bono? ¿Qué es un pagaré? ¿Cuáles son las tasas de interés de renta fija? Bueno, con esto vamos a hacer la exposición dentro de 8 días y sale la nota del parcial. Profe, es que tengo una gran pregunta. Es que nota que dentro de 8 días es viernes. Dentro de 15, dentro de 15 días. Profe, excelente. Buena observación. Gracias, Camilo. Tienen 15 días para hacer unas exposiciones muy completas. Pueden traer lo que quieran, pueden invitar a un experto, pueden traer videos, ejemplos, lo que quieran, pero quiero unas exposiciones muy buenas sobre el mercado de capitales. ¿Listo? Listo, profe, le hago una pregunta así general. Dentro de la próxima semana, ¿es una semana de que no hay clase o solo se omite el jueves siguiente? No, toda la Semana Santa está libre, Camilo. Excelente, profe. Ustedes no tienen clases sino hasta el lunes siguiente de paso. Ok. Listo, jóvenes, temas asignados. Adelante, a trabajar y nos vemos dentro de 15 días en la séptima semana. Dime, Jenny. Profe, una pregunta. Las exposiciones o las diapositivas que hagamos, ¿hay un enlace, un espacio en plataforma para subirlo? No, ¿O solo las preparamos para...? Solo las preparan para la clase. Yo aquí mismo las califico. Listo, profe, gracias. Entonces, Jenny, no se te olvide que ahí les metí para que le abrieran un campito a Alejandro, ¿vale? Sí, señor, claro que sí. Listo, muchachos. Entonces, que tengan una feliz Semana Santa y nos vemos dentro de 15 días. Que descansen y la pasen bien. Listo, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Listo, profe. Muy bien. Listo, hasta mañana. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Bendiciones. Gracias.